porque me ungió. O sea, ya es libre. Y ya libre, Dios le encomienda este trabajo y le dice, lo envía a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué presos, hermano? ¿Qué presos son a los que se está refiriendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde? Le voy a decir a través de su Santa Escritura. Son presos espiritualmente, amado, porque yo creo que sería ilógico, hermano amado, ir y yo decir tengo la libertad de declararle libertad a los presos físicamente. Porque no podría ser, aún según nuestras leyes de nuestro país, no puedo yo y venir, son libres, cuando que yo no tengo ese poder humano, te voy a decir, aunque estando en una cárcel puede ser libre. Puede ser libre a pesar de que esté detrás de esas rejas, porque esta libertad es espiritual. Bendito sea el nombre de Dios, y Dios va a ir haciendo ya ese cambio en su vida. Yo quisiera compartir con usted, amado hermano, otro par de versículos y lo podemos ver en Romanos, en su capítulo 8, y me parece interesante leerlo de su versículo 2 hasta el 21, hermano David. Amén. Porque nos habla nuestro Señor Jesucristo de la libertad a través de esta lectura, y nos habla de qué nos liberta, y nos habla a qué somos esclavos antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amado, en esta hermosa hora, cuando son las 5 de la tarde con 21 minutos, glorificamos el nombre del Señor, y les envío el número de teléfono al cual usted se puede comunicar vía WhatsApp, que es el 4631-9728. Si usted tiene donde anotar en su teléfono por ahí, anote, amado, 4631-9728. Por hoy únicamente ese número tenemos, pero primero Dios, ya en los próximos programas le podemos brindar más números. Este número es de su servidor, William Bellis, en el nombre del Señor. Amén. Y ahí estamos, amado, para escuchar esas críticas constructivas, amén, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer en Romanos, en su capítulo 8, versículo 2, y dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Punto importante, amado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vemos, amado hermano, en esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos revela tantas cosas, amado. Dice su palabra que si pensamos en la carne, somos de la carne. Aún no tenemos la libertad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas como hijos libertados de nuestro Señor Jesucristo, ya no vivís según la carne, dice su palabra. Ya no vamos a actuar según la carne, sino vamos a actuar bajo la guianza del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Y dice su palabra, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y vemos, amado hermano, y lo vamos a leer más adelante, un versículo donde dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, hermano, que si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, podemos decir como Isaías dijo, me ungió Jehová el Señor y me ha enviado a libertar a los cautivos. Bendito sea el nombre del Señor, pero es necesario tener el Espíritu de Dios para poder ser libres. ¿Y libres para qué? Para glorificar a Dios. Libres para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Libres para llevar esa palabra libertadora a aquellos presos espiritualmente, hermano David. Amén, sea el Señor. Amén, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Aleluya. En el que es de la carne, dice, piensa en la carne. Gloria a Dios. Pero aquí hay una palabra muy reconfortante. Amén. Gloria sea al Señor en Romanos capítulo 8 en el versículo 1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Muchos pensarán, ¿qué es caminar conforme a la carne? Conforme a la carne quiere decir que entre vanidad en la persona. Así es. Conforme a la carne quiere decir que entre orgullo en la persona. Amén. Conforme a la carne quiere decir que muchas veces nosotros no queremos humillarnos ante la presencia de Dios. Amén. Caminar conforme a la carne quiere decir yo creerme más que tal persona. Amén. Pensar en el qué dirán es caminar conforme a la carne. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Mas cuando estábamos cautivos, como lo dice Isaías, amén, capítulo 61, dice que el Señor lo ha mandado a libertar. Amén. A los cautivos. Mas cuando llega esa palabra a nosotros es para libertarnos espiritualmente. Libertarnos espiritualmente. Para poder darle la gloria y la honra a Dios, así como Él se la merece. Aquí la palabra del Señor nos explica y nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. O sea que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe estar feliz y con regocijo esperando la venida de nuestro Señor. Amén. Esperando con aquella libertad de poder expresar que amamos a Dios, que le servimos al Señor. Tú, mi hermano, que estás en el camino sirviéndole al Señor, no debes por qué desanimarte.
Porque hay promesa del Señor. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no espera condenación, sino espera un gran galardón y un gran premio, y el más premio y el mejor regalo que Dios nos ofrece, y el más guardado de Él, es la salvación eterna. Aleluya, amén. Pero desde ahora en que nosotros llegamos a los pies del Señor, estamos en una libertad y estamos en un gozo, porque nos llegamos a gozar en la presencia del Señor, amén. Podemos gozarnos antes que venga el día glorioso. Desde antes nosotros ya estamos en ese gozo, porque podemos ser partícipes de la presencia de Dios en nuestras vidas, amén. Esa presencia de Dios que transforma las vidas, amén. Gloria sea al Señor. Y la presencia misma de Dios es la que da libertad a cada uno de nosotros, amén. La libertad de poder predicar esta palabra de Dios. Esta palabra que vino para libertar y para vendar los corazones quebrantados, como dice Isaías. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Seguimos compartiendo esta palabra bendita, mis hermanos y amigos que nos ven en esta hora. Amén. Gloria sea al Señor. Le damos la gloria y la honra a Dios, porque es el único que se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Aleluya. Señor. Nosotros solo somos obreros de la viña del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Déjame decirte, mi hermano, que no somos incondicionales en la viña del Señor. El Señor solo está esperando a alguien dispuesto para poder servirle. Amén. Gloria sea al Señor, y mostrar esa libertad que Dios nos ha dado. Amén. Gloria sea al Señor. Así, mi hermano o amigo, si tú tienes tu escritura ahí a la mano, amén, gloria sea al Señor. Si tienes esa espada con la cual nosotros podemos predicar esta palabra y con la cual nosotros podemos defendernos con esta bendita palabra, amén, gloria sea al Señor. Así yo le voy a invitar, mi hermano, si usted tiene su escritura, que vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 17 al versículo 18. Amén. Gloria sea al Señor, siempre hablando de esa libertad que Dios nos ha dado. Amén, gloria sea al Señor. Leemos Romanos capítulo 17. Amén. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Gloria sea al Señor. Aquí viene Pablo, amén, escribiendo a los romanos. Amén. Gloria sea al Señor, y les dice: pero gracias a Dios, agradeciendo al Señor por esa libertad, dándole gracias a Dios por el poder transformador de Dios manifestado en estas personas. Porque Él dice que Él agradece al Señor por la libertad que Dios ha dado. Porque estas personas que están en la iglesia de los romanos, amén, creyentes de Roma, amén, una de las iglesias más grandes, describe la palabra, una de las iglesias más grandes. Pero Pablo les escribe, Pablo sintiendo ese gozo y esa alegría, porque hay más libres que estaban en la cautividad espiritual. Amén. Pablo se regocija y les dice, ¿verdad? Erais esclavos del pecado. Amén. Siguiendo la corriente de este mundo en todo momento. Déjame decirte, mi hermano amigo, que tú nos estás escuchando en este momento, que cuando nosotros estábamos conforme a los deseos de la carne, nosotros éramos cautivos. Y el enemigo no nos dejaba razonar cuando nosotros estábamos haciendo algo malo. No nos dejaba razonar y estábamos cautivos en el pecado. Caminábamos siempre conforme a nuestras iniquidades. Así es. Caminábamos conforme al pensamiento que llegaba a nuestra mente. Amén. Así es. Cuando nosotros servíamos al mundo, nosotros éramos títeres. Amén. Títeres del pecado. Así es. Porque conforme a nosotros el enemigo nos quería mover, así mismo nosotros obedecíamos. Amén. Y hacíamos sin tener conciencia de que estar obedeciendo a los planes del enemigo nos iba a llevar a una destrucción. Amén. Podemos darnos cuenta
que ahora en estos tiempos se está matando al cristiano también. Amén. Porque el enemigo, él está acá para destruirte y para engañarte. Para destruirte y para engañarte en todo momento. Porque él viene y te muestra cosas hermosas y atractivas ante el ojo humano. Amén. Ante el ojo humano y guiado por la carne. Él muestra tantas cosas que son atractivas aún para los hijos de Dios. Aún para los hijos de Dios. Por eso es que cuesta estar en este camino. Porque siempre el enemigo va a querer confundirte a ti como hijo de Dios. Amén. Pero si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gloria sea al Señor en esta hora. Pero nosotros alabamos y bendecimos ese nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Meditamos en un tema muy especial en esta tarde. Y es la libertad del Espíritu Santo. Amén. La libertad que el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros. Amén. Aquí dice, erais esclavos del pecado. Amén. Habéis obedecido, dice, de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Fuisteis entregados, le dice Pablo, conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo lleva una serie de normas. Amén. Lleva una serie de normas para nuestro propio beneficio. Amén. Es necesario que haya orden. Es necesario que haya orden en el camino del Señor. Porque vienen nuestros pastores